Sí, pues cuéntanos, ¿no? Nada más y ya lo vemos. O sea, cuéntanos, ¿cuál fue tu duda? ¿Por cuál? Díctame cómo decía. ¿Para qué? Perdón. Oh. Muy bien. Lo primero que hay que hacer, ¿qué habría que hacer? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿De acuerdo a lo que vimos en la clase de ayer? O sea, ¿qué le hacemos al 1? Así como está, si le calculo el logaritmo de 1, como que no me da una expresión que me permita, solo me da la forma real. Miren, les voy a explicar para que comprendan un poquito mejor. Vamos a suponer que aquí tengo el plano complejo, aquí está su parte real y su parte imaginaria. Vamos a suponer que aquí tengo el número 1, ¿no? Entonces, si este número 1, ¿de qué manera lo puedo escribir en su forma exponencial? O sea, 1 lo puedo escribir, recuerden ustedes, la definición de un número z en su forma exponencial, ¿cuál es? Módulo de z por e a la i teta, ¿no? Donde teta es su argumento principal. De manera general, este número complejo lo puedo escribir como módulo de z por e a la i teta, su argumento principal más 2n pi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué más 2n pi? Muy bien, porque si a la cantidad angular la adiciono múltiplos enteros de una revolución, que es 2pi, siempre me da el mismo número complejo. Es decir, si el número complejo se encuentra aquí, este es como este vector. Si yo le agrego 2pi, regreso en el mismo número. Si le vuelvo a agregar otros 2pi, igual. Y si le resto 2pi, lo mismo. O sea, doy una revolución y vuelvo a caer allí. ¿Ok? Entonces, siempre que haga eso, expresión es más general. Ahora fíjense, quiere decir que el 1, si aplico la definición de exponencial, lo puedo escribir como su módulo por e a la i. ¿Cuánto vale el argumento principal de 1? Recuerden que la rama principal está definida de menos pi abierto hasta pi cerrado. ¿Cuánto vale el ángulo del número 1? 0. Entonces su argumento principal vale 0. ¿Ok? Entonces esto lo como e a la i a las más, ¿no? 2n pi con n igual a 0, más menos 1, más menos 2, etcétera, ¿no? Ahora fíjense, si le saco logaritmo a esta cantidad, me va a dar que el logaritmo de 1 es igual. Observen ustedes, aquí tengo el módulo, es 1 que multiplica este número, ¿no? Entonces sería el logaritmo de 1 más el logaritmo, perdón, más logaritmo de esta bien a la i a la 0 más 2n pi. Ahora observen ustedes, continúo. Logaritmo de 1 es igual al logaritmo de 1. Aquí la función logaritmo se aplica sobre esta función exponencial. Cuando aplico el logaritmo, ¿qué es lo que ocurre? Baja la potencia, ¿sí o no? Entonces esto sería como i por 0 más 2n pi desde n igual a 0, más menos 1, más menos 2, etc. Ahora observen, ustedes presten atención, después copian si quieren, pero el chiste es que lo entiendan. Ahora vean lo que estoy haciendo. Si ustedes ven esta igualdad, aquí tengo un logaritmo que es igual que este logaritmo, ¿sí o no? Entonces, ustedes es válido preguntar, eso es como ambiguo, o sea, algo está mal. Entonces, ¿qué es lo que hacen por el autor? A este logaritmo de aquí lo deja así y lo define como, le pone esta letra mayúscula L o G de 1 más I, bueno, aquí es 0, sería por 2n pi. Entonces, esta L mayúscula o G es el logaritmo que ustedes calculan con su calculadora. Es la función logaritmo de los reales, ¿ok? Es para distinguirlo del otro logaritmo, que es una función logaritmo, pero sobre los complejos. O sea, es el logaritmo de 1, del número 1, calculado, pero desde el punto de vista de una función inversa a la exponencial compleja. O sea, este es el logaritmo complejo, ¿sí?
Entonces quiere decir que cuando ustedes calculan en los complejos, logaritmo de 1 es igual al logaritmo que ustedes calculan en los reales de 1 más 2n pi. Este número es un número complejo puro. Y si se fijan, son infinitas soluciones. 0, más menos 1, más menos 2, etc. En los reales, ¿cuánto vale el logaritmo de 1? 0. Entonces aquí el logaritmo de 1 imaginario, o sea, el logaritmo de 1 real, pero calculado desde el punto de vista de una función compleja, es el logaritmo complejo, tiene soluciones de esta forma, 2n pi. Entonces, fíjense, supongamos que yo tenía e a la z igual a 1. Yo quería calcular qué valores de z hacen que la solución de esto sea 1. Si yo le calculaba el logaritmo de ez igual al logaritmo de 1, me daba que z era igual al logaritmo de 1. Ahora, este logaritmo de 1 es igual a 2n pi. Desde n igual a 0, más menos infinito. Si yo grafico estas soluciones, vamos a suponer que yo grafico los valores que hacen que esto sea válido. ¿Sí? Voy a graficarlos. Cuando es 0, aquí es una solución. ¿Sí? Que es la solución real. Logaritmo de 1, cuando n es igual a 0, es 0. Luego, cuando n vale, por ejemplo, 1, entonces voy a tener 2 pi. Vamos a poner que aquí esté 2 pi. Entonces, por aquí abajo va a estar menos 2 pi, que es cuando n vale menos 1. Cuando n vale 2, va a ser 4 pi. Cuando n vale menos 2, es menos 4 pi. Si así se fijan, son infinitos valores, porque n corre desde... Si yo sustituyo esto en e a la z, entonces me va a dar que e a la 2n pi. Si lo desarrollo en su forma polar, sería coseno múltiplos enteros de 2pi, siempre caen en esta línea. Aquí cae 2pi, 4pi, 5pi, 6pi, etc. El coseno de 2n pi para cualquier valor de n siempre vale 1. ¿Sí? Y el seno de 2n pi para cualquier valor de n siempre vale 0. Entonces, si se fijan, la solución es verdadera. O sea, escribir e a la 2n pi, ¿sí? Es realmente 1. ¿Sí? O sea, entonces, dentro de los complejos hay infinitas soluciones complejas que hacen que este número sea 1, e a la z, ¿sí? Y este número que están escribiendo aquí como logaritmo de 1 igual a esto, se entiende que esta función logaritmo es la inversa, pero desde el punto de vista complejo. O sea, es la inversa de la función exponencial, pero compleja. ¿Queda claro? Entonces, por eso en el libro le hacen esta, vuelvo a repetir, hacen esa distinción. De ahí viene esto que les explicaba ayer, esta L mayúscula se está refiriendo a cómo evalúo la función logaritmo, pero desde el punto de vista de los reales. Y cuando la dejo así con minúscula, significa que es el logaritmo, pero de la función inversa a la exponencial compleja. No sé si lo entender lo que estoy diciendo. ¿Alguien si tiene duda con todo gusto? O sea, no hay problema. Compañera, ¿alguna duda? ¿No? ¿Ya te quedó claro? Entonces resuelvan ese ejercicio que querían resolver, a ver si sale. En su casa, ¿tienen alguna duda? Los que están ahí en su casa, ¿me escuchan? No, todo bien, profe. Nada más podría avanzar dentro de la siguiente ¿No hay dudas? diapositiva, por favor. No, todo bien. No, está bien, ok. ¿Sí? No hay problema. Sí, no hay problema. No te veo. Si estás pidiendo... Sí, es que me está yendo y regresa. Vaya, pilla.
Somos hoy 31:30, está bien. ¿Sí? Oye, y tu cuate que venía, no toma clase conmigo. Perdón, ya lo vi. Pero no te había recapitulado. Es que como llevaba su suéter, me está diciendo dónde se acabó. Chavo el suéter. Es que ya con el cubrebocas y los lentes, ya no te distingo. Ajá. Te reconocí por tu suéter. ¿No? Es que traes gorra, lentes y mascarilla. Ya no te veo la cara. Claro. ¿Ya? ¿No? Háganlo. Ya, ajá, bueno, no es muy difícil, ¿no? Entonces, creo que es rápido. Sí, sí, sí. Habla. Sí, sí. ¿Ya lo terminaron? ¿No? Sí. Muy bien, vamos a revisar. Estoy buscando aquí la página. Bien. Ese da que Z es igual a 1/2 más NPI. ¿Quedó? O sea, la respuesta que le da el libro, 1/2 más NPI. ¿No? ¿Eso les quedó? ¿Sí te quedó eso, compañera? 1/2 más NPI. Ok. Muy bien. Entonces, ya habíamos visto, ¿no? Que el logaritmo de 1 era NPI, ¿no? Entonces, cuando yo aplicaba el logaritmo por E a la 2Z, era 2Z más 1, menos 1. Entonces me quedaba 2Z menos 1, ¿no? Por el otro lado, el logaritmo de 1 ya lo acabamos de hacer, es 2NPI. Entonces nada más despejo. Z es igual a 1/2 más NPI desde n igual a 0, más menos 1, etc. Entonces estos son los valores de Z que sustituidos en esta ecuación hacen que E a la 2Z menos 1 dé como resultado 1. ¿Okay? Muy bien. Entonces de eso se trataba la tarea. ¿Sí hicieron el inciso B? El inciso B era E a la Z, raíz de 3i. ¿Sí lo hicieron?
¿Ese cómo lo hacen? A ver. La clase pasada, ¿cómo lo hacen? Nada más díganme, ¿cómo lo harían? No lo van a hacer ahorita porque yo voy a enseñar otra cosa. ¿Cómo lo harían? A ver, los compañeros que están en su casa, ¿cómo resolverían este problema? Es que es el inciso B. E a la Z igual a 1 más raíz de 3i. ¿Cómo lo resolverían? Profe, yo lo hice aplicando lo que hicimos en los ejercicios de ayer, pero al revés. Explícanos cómo. Es que al final encontrábamos un número que por lo general tenía E y después era un número complejo, ¿no? Era, por ejemplo, en el B que hicimos ayer era 1 más I. Entonces ahorita lo que hice fue ponerle un 2 ¿cómo se llama? Y dividir el número de la izquierda por el de la derecha por entre 2. Y entonces ya fue un medio es igual a coseno de pi entre 3 y raíz de 3 entre 2 es igual a seno de pi entre 3. Entonces ahí, si le agrego un e al logaritmo de 2, ya tengo la forma Bueno, polar. está bien. Su procedimiento está un poco raro, pero su razonamiento es correcto. O sea, lo que él está haciendo es convertirlo en su forma polar. Simplemente es eso, ¿no? O sea, 1 tiene su coordenada real 1, raíz de 3i, por aquí a lo mejor raíz de 3i, y este es un número complejo. Con estos datos, ustedes pueden calcular el argumento. Entonces, lo que están haciendo aquí realmente es escribir este número, este de aquí, módulo de 1 más raíz de 3i por e a la i, su argumento principal, el argumento de 1 más raíz de 3i. Ya lo tienen en esta forma, ya lo tienen en su forma exponencial. Si ahora le aplican el logaritmo a esto, pues ya tienen la solución. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pasar este número a su forma exponencial. Esta es su forma exponencial, pero hay que calcular cuánto vale el argumento y cuánto vale su módulo. Que hasta donde entendí, lo que su compañero nos estaba comentando fue lo que él hizo, solo que lo hizo de otra forma, ¿no? Lo dividió entre 2 y no sé qué rollo. Pero la forma es esta. Entonces vamos a que lo resuelvan en su casa. Vamos a pasar hoy a las funciones trigonométricas. Bien. Estaba yo recordando que la vez pasada yo les había dictado unas funciones de seno hiperbólico y coseno hiperbólico de z, ¿no? Creo que en un ejercicio que hicimos en una clase, cuando se fue la red, se fue la internet. Es que ustedes no estaban aquí, eran nosotros, ¿no? Bueno, pues ahí me equivoqué al copiar el seno hiperbólico, lo copié como la función seno de z, pero fue un error de que copié mal en el libro. Pero ahorita lo voy a demostrar y lo voy a obtener. Entonces, las ecuaciones que voy a dar ahorita pues son las correctas, ¿no? O sea, la vez pasada, en vez de copiar, nada más abrí el libro y copié un seno de z y vi que era seno hiperbólico, ¿no? Y ya, pero me equivoqué en la notación, pero ahorita voy a demostrar estas funciones que voy a obtener, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a tener EI a la X. A ver, que me digan qué es EI a la X. EI a la X, ok. Vamos a empezar allá. ¿Qué es EI a la X? Ustedes ya lo saben. Todos lo deben saber, eso ya es así como el pan de cada día. ¿Qué es EI a la X? La fórmula de Moivre. ¿Cuál es? Ya no se la saben. De Moivre estoy hablando, ¿no? ¿Cuál es? A ver, compañeros, los que están en su casa, EI a la X, ¿qué es? Coseno de X más y Y seno de X. a cada rato se supone que lo estamos usando, ¿no?
Luego tendríamos aquí que EI o sea, menos IX sería coseno de X menos I seno de X, ¿no? Si, por ejemplo, sumamos EI a la X más E a la menos IX, ¿sí? ¿Qué nos va a dar? 2 coseno de X. Si despejamos el coseno, esto nos va a dar EI a la X más E a la menos IX sobre 2, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, coseno de X es un número, es una función real, porque ahorita estamos nada más viendo la parte real, ¿no? O sea, el argumento X es real y se puede escribir de esta manera. Si hacemos ahora la resta, o sea, si escribimos E a la IX, que no copien, ahorita les digo copiar. Quiero que, bueno, no sé si copian y entienden, la verdad. Yo a veces no puedo, ¿no? Yo escucho, veo, ustedes ven, pero que le presten atención. Si ahora hago E a la IX por menos E a la menos, se les da. Menos 2i seno de X. Si despejo igual el seno de X, me queda que es E a la IX menos E a la menos IX entre menos. ¿Sí es negativo? Chequenlo bien. Ustedes lo están sumando, ¿eh? No yo. Ah, bueno. Entonces, esto sería 2i. Entonces, ahora sí, anoten esto que escribimos y estas fórmulas, escríbanlas en su formulario. Tenemos ya el seno de X y el coseno de X expresado en su forma compleja. ¿Ya? Ahora fíjense, podemos cambiar X por Z. Entonces, ahora vamos a escribir un coseno complejo. Coseno de un número complejo Z va a ser igual a E a la I Z, siguiendo la fórmula que ya habíamos obtenido. En este caso es 1, 2. Esto está en función de X. Va a ser E a la I Z más E a la menos I Z sobre 2. ¿No? Aquí tenemos el coseno. Y el seno de Z es igual a E a la IZ menos E a la menos IZ sobre 2i. Entonces aquí ya tenemos las funciones seno y coseno en su forma compleja. Anoten también esas fórmulas, por favor, en un formulario. Estas fórmulas las vamos a usar, nos van a servir, ¿no? ¿Okay? ¿Ya? Muy bien. Los compañeros están allá en su casa, ¿ya lo copiaron? Okay. Un momento. Sí, me avisan, por favor. Entonces, estas son las fórmulas correctas, son las fórmulas de que la vez copié mal y la copié como si fuera un coseno hiperbólico y un seno hiperbólico. Son parecidas, pero la diferencia entre las del seno hiperbólico es que no llevan la i. Pero ahorita las vemos. Nada más que ese día las copié mal y hicimos pues mal el trabajo, porque calculamos las derivadas, ¿no? Pero aquí las estoy deduciendo para que vean de dónde salen. Y estas son correctas, ¿no? Muy bien. Ahora, si derivamos, eso ya lo habían hecho sus compañeros en la clase pasada, coseno de z respecto de z. Entonces tendría la derivada, en este caso, de e a la iz más e a la menos iz. Y si se fijan ustedes, aquí hay una constante que está dividida entre 2. Y vamos, ¿qué le pasa a las constantes? Salen, ¿no? Entonces, es una simple constante, sale, y solo derivo esta parte.
Ahora, a sus compañeros, ellos ya lo habían hecho tarea. Derivada de e a la iz respecto de z. ¿Cómo se derivaba? Aplicábamos la regla de la cadena. Si ustedes recuerdan, derivada de e a la u respecto de u, era e a la u. O sea, a ver, espérame. Esta era lo estoy haciendo, permítanme. Vamos a poner que tengo derivada de u de x respecto de x. Entonces no está explícitamente como e a la u, no es una función explícita de x, sino de u, y a su vez u depende de x. Entonces la regla de la cadena decía que era derivada de e a la u respecto de u por la derivada de u respecto de x. Si se fijan, aquí derivada de u entre derivada de u es 1. Entonces al final de cuentas queda derivada de e a la u con respecto de x. O sea, es lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Que, por ejemplo, derivada de e a la u respecto de u, sí sabemos cuánto vale. ¿Cuánto vale? No. E a la u. E a la u por du en dx, ¿ok? Entonces, esa es la ventaja de aplicar la regla cadena. Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes se recuerdan, en los números reales, perdón, complejos, las derivadas se hacen del mismo modo que en los reales. Entonces, derivada de e a la iz sería derivada de e a la iz respecto de iz. Es que u es iz, es u de z, en este caso, por derivada de iz respecto de z. Entonces me va a dar como resultado derivada de e a la u respecto de u, me va a dar e a la iz por i. Entonces, aquí me queda i por e a la iz, ¿no? Aquí me queda un término, i por e a la iz, y si aplico la derivada ahora, aquí es una suma, ahora derivo el otro término, la derivada de e a la menos iz respecto de z, ¿sí? Pues ahora e a la u por la derivada de eso que sería menos i. Entonces aquí el otro término sería menos i por e a la menos iz. Todo esto dividido entre esta constante que quedó fuera, que es 2. Factorizo la i, ¿sí? Y me queda e a la iz menos e a la menos iz sobre 2. Y si yo quisiera dejarlo en forma del seno, entonces multiplico, aquí si se fijan, el seno de z, aquí tiene un signo menos, pero la i la tiene abajo. Entonces multiplico por i aquí, multiplico por i, sí, ¿no? Pero me va a quedar un negativo, sí está bien. Entonces me va a quedar que aquí va a dar i por i es menos 1, menos e a la iz, menos e a la menos iz sobre 2i. Y esta cantidad de aquí es el seno de z. Entonces esto va a ser igual a menos el seno de z. Entonces vamos a obtener que la derivada del coseno de z respecto de z es el menos seno de z. Lo anoten en su área, ¿no? ¿Ya lo copiaron ustedes? Los compañeros están en su casa, supongo que ellos ya lo habían hecho. Bien, del mismo modo, se hacen derivada del seno de z respecto de z, les da el coseno de z, haciendo las mismas operaciones que acabamos de realizar. ¿Okay? Ahora, se puede probar también, aquí hay algunas identidades que vienen en este libro, que el seno de menos z es igual a menos el seno de z. O sea, se comporta del mismo modo que se comportaban en variable real. En variable real la función seno era impar. Teníamos que seno de menos x era igual a menos el seno de x, ¿no? Aquí es fácil de probar. Tenemos que seno de z es e a la iz
menos e a la menos iz sobre 2i. Entonces, si yo calculo el seno de menos z, aquí se convierte en e a la menos iz menos e a la, aquí es z, cambia por menos z, se convierte en e a la iz sobre 2i. Si lo multiplico por menos 1, entonces se convierte en e a la i z menos e a la menos iz sobre 2i. Y esta cantidad aquí es el seno de z. Entonces, menos seno de z. Entonces pueden ver que el seno de menos z es el seno de z, ¿no? Una de sus propiedades. También en aquella clase habíamos demostrado que seno cuadrado de z más coseno cuadrado de z es igual a 1. Esto también se cumple aquí. Nada más quiero hacer el álgebra. Se los voy a dar de tarea. Hagan que e a la menos iz menos e a la iz sobre 2i. Estoy copiando mal. Es el seno. Es el de aquí. E a la iz menos e a la menos iz. Todo esto al cuadrado. Para el coseno sería e a la iz más e a la menos iz sobre 2. Si esto lo elevan al cuadrado, háganlo en su casa. Tarea. El resultado debería ser 1. ¿Okay? Es un poquito de álgebra nada más. Bueno, hay más identidades. Se los voy a dejar de tarea. Solo son talachitas, ¿no? O es álgebra de Baldor, o sea, eso ya en su casa lo tienen que hacer, ¿no? Realmente esto es álgebra de Baldor, o sea, no es álgebra. Es álgebra avanzada, ¿no? Bueno, les voy a dejar esto de tarea. Sí. Sí. Quedan 5 minutos. Creo que ahorita que termine de copiar a los compañeros me salgo y regreso, ¿no? Porque ya me queda muy poco tiempo. Abajo de uno de la expresión de E y a la Z, hay uno donde hay un 2 que es 2i también. Sí, aquí mira, estoy sustituyendo el seno cuadrado. Seno cuadrado de z, la función seno, aquí está. E a la iz menos e a la iz sobre 2i. Y luego le estoy sumando más coseno cuadrado, que es la otra, que es e a la iz más e a la menos iz sobre 2. Estas dos hay que anotarlas en un formulario y son así como que, ahí está la demostración de dónde vienen, ¿no? Aquí pues hay que hacer nada más el álgebra, o sea, es el álgebra. Sí, sí. Okay. Bueno, vamos a dejar estas identidades de tarea, las hacen en su casa. Y las anotan también en su formulario, porque estas fórmulas nos pueden servir en algún momento, ¿okay? Pero las demuestran como ejercicios de álgebra que van a hacer. ¿Okay?
Muy bien. Entonces, esto lo hacen en su casa, ¿no? Una tareita. Ahora, aquí tenemos, vamos a demostrar una identidad. Vamos a recordar aquí, tenemos que coseno hiperbólico de X. Esa identidad la vamos a utilizar ahorita. Es igual a E a la Y. Se parece a la otra, pero no tiene la parte imaginaria. Sobre 2. Y el seno hiperbólico de X es igual a E a la X menos E a la menos X. O sea, se parecen si se fijan. Entre 2. ¿Sí? Entonces anoten esto y ahorita vamos a demostrar unas identidades que esas sí sirven luego para resolver algunos problemas. Con X. Lo que pasa es que en el libro lo tienen escrito con Y. Yo lo pasé a X, pero lo copié mal. Este es X. Otra vez, coseno hiperbólico de X es E a la X más E a la menos X sobre 2. Es que en el libro tienen puesto nada, de hecho no lo tienen definido, nada más lo tienen puesto así. Como que usan esa identidad. Bueno, entonces, vamos a demostrar, ahorita lo voy a hacer, que, demostrar el seno de Z es igual al seno de X por coseno hiperbólico de Y más I coseno de X seno hiperbólico de Y. Esta formulita es importante porque luego nos sirve para resolver algunas ecuaciones trigonométricas complejas. Ok. Muy bien. Entonces, estas nada más anótenlas en su formulario que nos podrían servir en algún momento. Muy bien. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Tenemos que el seno de Z, Profe, Z menos E a la menos IZ sobre 2I, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y por otro lado tenemos lo que se encuentra en esta identidad, el seno de X. ¿Cuál sería el seno? ¿Cómo resolverían esto? Tenemos seno de X por el coseno hiperbólico de Y. Luego tienen más I. Aquí lo vamos a anotar. Muy bien. Es tiempo. Vamos a escribirlo de nuevo. Teníamos el seno de Z igual a coseno de X por... No, era seno de X. No era coseno, era seno de X. Coseno hiperbólico de Y. Luego era más I. Gracias. Coseno de X, seno hiperbólico, ¿no? De Y. Okay. ¿Les puse menos? ¿No les puse más? Ok. Entonces, escriban los seno de X, coseno hiperbólico de Y, más I coseno de X, seno hiperbólico de Y. Y vamos a demostrar otra también, ahorita que terminemos esta, que es el coseno de Z, es igual al coseno de X, seno hiperbólico de Y, menos I seno de X,
seno hiperbólico de y. ¿Ok? ¿No les puse coseno aquí de z hace un rato? Ah, sí. Sí. Bueno, vamos a demostrar estas dos. Entonces, teníamos que el coseno hiperbólico de y era e a la y, ¿no? Más e a la menos y sobre 2. A ver, chequen si está en lo cierto. Y el seno hiperbólico de y a la y menos e a la menos y sobre 2. ¿Está correcto? Ok, ahora, seno de x. ¿Cómo le haríamos para poderlo convertir en un seno de z? Recuerden que el seno de z era e a la i z, ¿no? Menos iz sobre 2i. Y el coseno de z era e a la iz más e a la menos iz sobre 2. ¿Cómo podríamos, qué se les ocurre a ustedes para pasarnos de esto que estamos aquí y llegar a esto? ¿Qué harían? Pero los compañeros que están en su casa, ¿qué harían? ¿Cómo que se les ocurre? Ajá, pero ¿qué harían? ¿Multiplicarían por el seno o por qué? En su forma exponencial. Entonces esto lo podríamos escribir como seno de x, sería e a la ix menos e a la menos ix sobre 2i, ¿no? Esta es su forma exponencial. Y el coseno de x sería e a la ix más e a la menos ix sobre 2, ¿no? Claro, tendríamos que hacer un producto por fuerza bruta, ¿no? Así parecía, ¿no? ¿Será que sí? Es que creen, bueno, es una forma, ¿no? Se me hace un poco tediosa. Bueno, a lo mejor podría ser, habría otra forma, estoy pensando. O sea, a lo mejor no se me ocurre otra. ¿Se les ocurre otra? O sea, no es nada de otro mundo, nada más que antes de hacer todo el álgebra, estaba yo pensando, si no se nos podríamos hacer algo más sencillo, ¿no? Bueno, entonces tendríamos que el seno de z tendría el seno de x, que sería e a la ix, menos e a la menos ix sobre 2i. Todo esto por el coseno de y, c más e a la menos y sobre 2, ¿no? Y luego tendríamos, sería e a la ix más e a la menos ix sobre 2. Todo esto por el seno hiperbólico, ¿no? De y, que sería e a la y menos e a la menos y sobre 2, ¿no? Y luego pues simplificarlo, ¿no? Creo que no hay. Si factorizo e a la y, creo que me sale, por ejemplo, podría factorizar e a la y, ¿no? O sea, escribo seno de z. Aquí se fijan, aparece e a la y aquí aparece e a la y, ¿no? Entonces podría factorizar e a la y medios. ¿Y qué me quedaría? E a la ix, e a la menos ix, ¿no? sobre 2i. Todo esto más, aquí quedaría, aquí hay una i por e a la ix, ¿sí?
Y aquí me quedaría más I por E a la menos IX. Todo esto sobre 2. Si multiplico por I lo de este lado y por I abajo, me va a quedar, bueno, hay que seguir escribiendo más. Poder factorizar el otro término, que es E a la menos Y. E a la menos Y por sobre 2. E a la menos Y sobre 2, aquí sería por E a la IX menos E a la menos IX. Todo esto sobre 2i. Y aquí hay un signo negativo en esta. Es menos. Entonces aquí sería menos i. Aquí hay una i constante afuera. I por E a la IX más E a la menos IX. Todo esto sobre 2. Entonces, aquí puedo, esta i de aquí, mejor la factorizo y la quito de aquí. Es más fácil de manejar así. Si multiplico por i, lo de arriba y lo de abajo, me daría todo dividido entre 2i. O al revés, multiplico esta por i, todo esto, y multiplico por i, lo de abajo. Y por i me va a dar negativo. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas. Entonces vamos a escribir que el seno de z es igual. Aquí voy a utilizar mejor multiplicar por i arriba. Entonces abajo sería i por i es menos 1. Me quedaría menos esta cantidad. Me va a quedar menos i. Aquí sería e a la ix menos e a la menos ix. E a la ix menos e a la menos ix. Es una maldición. Bueno, no, pero se fue la internet, ¿no? Entonces, qué horrible. Lo haces en tu casa, ¿no? Y mañana me lo traes. ¿Va? Bueno, es que esto es tedioso. Yo hoy almorcé. ¿Ustedes no todavía? Sí, hoy sí. A ver, pero concéntrense, jóvenes. Tedioso, no crean que están. No, yo no me pierdo, pero es tedioso. O sea, hay que hacerlo. A ver, otra vez. Tenía coseno de z, es lo que estamos resolviendo, ¿no? Entonces, ¿qué tenía? A ver si puedo recordar. Habíamos factorizado E. Sí, claro. Si lo guardo, no hay problema, ¿verdad? Es que le doy guardar. Es que debe estar guardado, pero no me acuerdo en dónde. Pero, ¿en dónde esta carpeta es? Escritorio, descargas, documentos. No se ve. No, mejor lo voy a, no sé dónde esté, la verdad. Lo voy a volver a escribir, ¿no?
Más voy a recordar. Había factorizado e a la y sobre 2. Y todo eso multiplicaba. A ver, era seno hiperbólico. O sea, era menos i por e a la... Déjenme ver mi libro. En el libro no viene resuelto esto. O sea, menos e a la menos ix, ¿no? Todo esto sobre 2. Aquí del otro lado, yo factoricé hiperbol e a la y medios. Entonces aquí me quedaba más e a la ix más e a la menos ix, ¿no? Aquí abajo estaba dividido entre 2, ¿no? Así. Y la otra era más e a la menos y. Sobre 2. Ajá. Y ahora me iba a quedar. Pues aquí era lo mismo, ¿no? Ajá. Lo podía escribir también como menos i por e a la ix menos e a la menos ix sobre 2. Y aquí lo que tenía era el negativo, ¿no? Factorizando. Aquí la parte que estaba factorizando era esta, ¿no? Coseno. Creo que son 2.35. Lo voy a hacer todo desde nuevo. Ya no me acuerdo. ¿Alguien lo copió o no? ¿No? ¿No? ¿Tú sí? Es que multiplicó después. Ajá. Ya no sé. Si no lo volvemos a hacer, ya no. Es mucho talache. Estaba muy tedioso. Gracias. A ver. La menos y sobre 2. O sea, el chiste es que no tuviera ningún error, ¿verdad? Bueno, sí, Ajá. creo que ahí no tenía ningún error. Okay. Y X. 2i. Y luego y aquí me quedaría entre 2. Esperemos que, digamos, que no haya ningún error, ¿verdad? Menos i sobre 2 por e a la i x menos e, aquí es a la menos ix, ¿verdad? Más i por e x más e. Ok, gracias. Bueno, aquí su compañero ya nos pasó esto, ¿no? A ver, todos según llegamos a esta ecuación, ¿no? Ahí vamos a continuar, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí ya podía sumar esta parte de aquí. O sea, podía factorizar menos i. Me quedaba i por e a la y sobre 2 por, y aquí sí ya se sumaban directamente. Era menos e a la ix, menos por menos más e a la menos ix. Luego me quedaría más
e a la x, luego más e a la menos ix, todo esto sobre 2. Aquí este se suma con este, se simplifican, me queda este. Y por aquí tengo más e a la menos y sobre 2. Y hacemos algo parecido. Si multiplico aquí por i y multiplico aquí por i, entonces aquí abajo me va a dar menos 1. Entonces me va a quedar, voy a factorizar la i, pero va a quedar aquí un signo menos arriba. Entonces me va a quedar menos e a la ix, luego menos por menos más e a la menos ix. Luego aquí dividido todo entre 2. Y luego continúa aquí con un signo menos. Bueno, tiene el mismo denominador, queda 2. Sería menos e a la ix. Luego menos e a la menos ix. Y aquí estos va a dar e a la y sobre 2. ¿Sí? Si yo puedo efectuar la multiplicación, o sea, si multiplico esta cantidad, va a quedar así. Va a ser i e a la y por esto. Sería e a la menos i x más y. Y luego va a quedar más, e a la ix más y. Todo esto sobre 2. Y del otro lado me va a quedar, aquí que se simplifica, esta se simplifica con esta. Y me queda, un medio, aquí era e, y a la, entre 2, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría dividido entre 4. ¿No? No sé por qué me queda entre 4. A lo mejor cuando se sumen o algo. Sí, creo que sí, ahí sale. Ok. Más. Y luego me queda aquí, también entre 4. Me queda i por, multiplico, menos e. Y aquí quedaría ix menos y. Y luego quedaría menos e ix. ¿Estos se suman? Creo que hay un problema con un signo en las potencias. De hecho, estoy sumando mal, ¿no? Si se fijan aquí, tengo e a la ix y aquí, pero el negativo no es ese. Ya lo estoy cancelando con este. Aquí es más, era más o menos, yo no me acuerdo. Era más, ¿verdad? Entonces quiere decir que este se elimina, pero no, tampoco se elimina con ese, ¿no? Se suman. Más bien, este es el que se simplifica con este, ¿no? Ok. Entonces aquí me estaría dando 2 veces e a la menos ix. Y aquí me estaría dando menos 2 veces. Ajá. Aquí está bueno, aquí me fue por y, entonces le sumo o le agrego y, ¿no? Y aquí sería menos, menos 2 veces e a la ix, y al multiplicarlo por e a la menos y, sería por menos y, ¿no? Todo esto sobre 4. Y puedo factorizar todavía. Al dividir 2 entre 4 es un medio, entonces ya me queda entre 2. Y ahora lo sumo. Aquí tengo, si se fijan, aquí tengo el número i, lo factorizo. Entonces me queda i por, aquí quedaría, voy a factorizarlo con signo menos, como menos i. Me quedaría x más, si aquí estaba y, ¿qué debería quedar en este lado? No.
y. De modo que menos i por, ¿cuánto es menos i por i? O sea, si hago el producto de menos i por i, ¿cuánto me da? Tenía aquí más y, tendría que factorizarlo por yi. ¿Sí? Y luego en el otro término, tendría que factorizar, aquí era menos, ¿no? Era menos, menos. Y aquí es i que multiplica a x menos y. Factorizo la i y me queda x. Y aquí, ¿por qué tendría que factorizarlo? Y. Pero así, ¿no? Más y, ¿no? Y por i, ¿cuánto daría? Y por i menos y, que es la que está aquí, ¿no? Menos y. Entonces, esto, ¿quién es x más y o más y? Z. Entonces, por e a la menos iz, ¿sí? Menos e a la iz sobre 2. Si multiplico aquí por i y divido aquí por i, me va a quedar i por i es menos 1. Entonces me va a quedar e a la iz menos e a la menos iz sobre 2i. ¿Y esta es la definición de qué cosa? Seno de z, ¿no? Entonces quiere decir que sí se cumple la identidad, ¿no? Nada más que es muy tedioso. Es más fácil creerlo, ¿no? Es válido. Sí. Bueno, nada más era para que se den cuenta cómo sí sale esa identidad, ¿no? Más que nada. Ya no la voy a hacer, ya se entiende que ya saben por dónde, ¿no? Pero sí son útiles, ¿eh? Mañana vamos a hacer unas soluciones a unas ecuaciones trigonométricas y esta identidad nos va a servir. Entonces, repito, aquí copian esta identidad de su formulario. Más que ver que esté bien copiada y bien escrita, que la dicte bien, ¿no? Más i coseno de x, seno hiperbólico de y. Esa es la demostración. Ya anotaron la del coseno también, ¿no? Muy bien. Vamos a anotar otras entonces. Coseno de i por y es igual a i, el seno hiperbólico de y. Coseno de i, y. Todas esas las pueden meter el día de su examen, por si les sirve. Pero las escriben en un formulario. ¿Sí, por favor? Y yo creo que con eso, ¿no? Son un montón realmente. Bueno. Miren, les voy a poner unas derivadas que así les pueden servir. Derivada de la tangente de z respecto de z. Eso sus compañeros ya lo habían hecho en la otra clase. Es esto. Derivada de la cotangente de z respecto de z. Es menos la cosecante cuadrada de z. Derivada de la secante de z respecto de z es igual a la secante de z por la tangente de z. Derivada de la cotangente de z respecto de z. Derivada por la cotangente de z, ¿no? Mañana este ejercicio que les voy a dejar utilizando esto que vi, las identidades que vimos y todo. A ver si mañana les queda. Estas ya las tienen, ¿no? Ya las copiaron. ¿Ya? Entonces, vamos a de este tipo de ejercicios de calcular que sale algo en el examen, ¿no? O sea, de esto que les voy a poner.
Mejor. O sea, ¿por qué son importantes estas dos ecuaciones? Lo voy a volver a escribir. Aquí lo voy a escribir. Seno de z, ¿por qué es importante? ¿Tienen alguna duda? Si quieren, aquí lo checamos. A ver, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante esta expresión que acabamos de demostrar? ¿Qué es lo que está haciendo con el seno de z? Obsérvenlo bien. Es muy importante porque esta ecuación puedo de manera explícita me está diciendo quién es la parte real del seno de z. O sea, por eso no es cualquier identidad, esto es importante. Y por otro lado me está diciendo quién es la parte imaginaria del seno de z. O sea, lo está separando en su parte real y su parte imaginaria. Si se fijan, en este ejercicio que viene en el libro, me piden hallar todas las raíces de la ecuación z igual a coseno hiperbólico de 4. ¿Sí? ¿Entienden? Más que a ver si copié bien esta parte. Las soluciones que tiene. Seno, sí, es que aquí es seno de z. Por favor, cópienlo bien. Seno de z igual a coseno de 4. Es que como lo había escrito z, pues ya está resuelto, ¿no? Z igual a coseno de 4, ¿cuál es la ecuación? Si ecuación seno de z igual a coseno hiperbólico de 4, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué significa cuando me piden hallar todas las raíces? Significa encontrar todos los valores de z que al sustituirlos en esta ecuación en seno de z me va a dar como resultado coseno de 4. Hiperbólico, coseno hiperbólico de 4. ¿Queda claro? En eso consiste, pero vean la instrucción. ¿Qué dice la instrucción? Hallar todas las raíces de la ecuación igualando partes reales e imaginarias. En esta identidad, por ejemplo, del seno de z que les estoy poniendo, les da la parte real y la parte imaginaria. ¿Ok? Entonces, esa identidad va a ser útil para poder resolver este problema. ¿Sí? Traten de resolverlo y mañana, si no pueden, pues ya hacemos aquí en la clase. ¿Ok? Usen esa identidad y traten de resolverlo. No sé si tengan alguna pregunta a los compañeros que estén ahí atrás. No, profe, ¿Pregunta? ninguna. ¿No? No, profe, Ok, ninguna. entonces mañana, lo que estamos haciendo aquí es resolver una ecuación trigonométrica compleja. ¿Ok? No, mañana.